Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas. Hasta mientras les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Unos minutitos hasta que se pueda visualizar ya. Aún no, Alison. Ya. Ya, Ya, Alison. listo, chicos, gracias. Vamos a ver la representación del campo magnético. Las líneas de inducción magnética nos permiten visualizar un campo magnético, al igual que las líneas de campo eléctrico. Estas líneas se trazan de modo que cumplen las condiciones siguientes. En cada punto del espacio del vector inducción magnética B es tangente a las líneas de inducción y tienen el mismo sentido que estas. La densidad de las líneas de inducción magnética, una región de proporcionalidad al módulo de B en dicha región. Esto es, el campo magnético es más intenso en las regiones donde las líneas de inducción están más juntas. La relación del Tesla con otras unidades del sistema internacional. Un Tesla es igual a un newton sobre coulomb sobre metro sobre segundos a la menos uno, que es igual a un newton sobre A por M. El Tesla es una unidad bastante grande al campo magnético terrestre y es algo menor de 10 a la menos 4 teslas. Y el de un potente imán es de 1,0.1 Tesla. Por eso, en muchos casos se utiliza como unidad el Gauss. Un Gauss es igual a 10 a la menos 4 Tesla. Sin embargo, las líneas de inducción magnética presentan importantes diferencias respecto a las líneas del campo eléctrico. Las líneas de inducción no tienen principio ni fin, pues son líneas cerradas. Así, en un imán, las líneas de inducción salen del polo norte al imán, recorre el espacio exterior, entra por el polo sur y continúan por el interior del imán hasta su polo. Disculpa, chicos, permítame un momentito, por favor. Ya. Sin embargo, las líneas de inducción magnética presentan importantes diferencias respecto a líneas de campo eléctrico, ¿no? Las líneas de inducción no tienen principio y no tienen fin, pues son líneas cerradas. Así, en un imán, las líneas de inducción salen del polo norte al imán y recorren en el espacio exterior, entran por el polo sur y continúan por el exterior, perdón, por el interior del imán hasta el polo norte. Las líneas de inducción no nos indican la dirección de la fuerza magnética y recuerda que estas fuerzas son siempre perpendiculares. A ver, tenemos un imán recto, ¿no? Donde tenemos el norte y el sur así. Aquí, ¿qué ocasiona pues este movimiento de igmatización? Ya como un círculo. El imán de la herradura, en cambio, de la misma manera, norte, sur, y entra de diferentes maneras, puede salir o puede entrar. En cambio, en el recto simplemente tiene un círculo de norte a sur. Hasta aquí está entendido, chicos. Ya. Eh, tenemos este procedimiento que ustedes, si desean, lo pueden realizar, que es para realizar un hilo conductor de cobre, pero no es tan necesario, ¿no? Ya, las fuentes de campo magnético, la mayor parte de sus campos magnéticos utilizan en la industria y en los laboratorios los creados por corrientes eléctricas que circulan a través de una bobina. En este apartado veremos cómo determinar el campo magnético creado por diferentes corrientes eléctricas. El campo magnético creado por elementos de corrientes tiene la ley del Biot o del Savart. Consideramos un pequeño elemento de conductor de longitud de L recorrido por una intensidad de corriente y calculamos su contribución al campo magnético en un punto cualquiera del espacio. ¿Ya? Para poder describir circuitos de distinta forma, asignamos al DL un carácter vectorial. Es un vector con la dirección y sentido de la intensidad de la corriente. En un elemento de conducto llamamos elemento de corriente al producto de el I de L. El campo magnético creado por un elemento de corriente es un punto P.
del espacio viene dado por la ley del Biot o del Savart. Tenemos que la constante de proporcionalidad que recibe el nombre de permeabilidad y cuya valor es del vacío, tiene esta tendencia, ¿no? 4 por pi a por 10 a la menos 7 teslas por metros por a la menos 1. Tenemos la intensidad de la corriente y el elemento del conductor. Ahora, en el otro lado, representamos el vector unitario de la dirección de la recta que une el elemento del conductor y el punto y su sentido, ¿no? Y también la distancia del elemento del conductor al punto. Para representar un campo magnético perpendicular al papel y con sentido hacia afuera, utilizamos muchos puntos. Si el sentido es hacia adentro, el papel utilizaremos aspas, ya, o en este caso X. En el campo magnético creado por un elemento de corriente en un punto del espacio verifican las siguientes propiedades. La dirección de B viene determinada por el producto vectorial, por tanto el vector es perpendicular y también a su sentido viene determinado por la regla de la mano derecha. ¿Recuerdan la mano derecha? Eso creo que hemos visto el día de ayer, ¿no es cierto? Esa regla. Aquí me dice cómo era la forma. Ya, chévere, Víctor, gracias. El módulo del dB es directamente proporcional a la intensidad de la corriente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del elemento conductor al punto. ¿Ya? Para determinar el campo eléctrico, magnético creado por un conductor en un punto de espacio, lo descomponemos en elementos de corriente y sumamos todos los campos elementales. El teorema de Ampere. El teorema de Gauss relaciona el campo eléctrico con sus fuentes, las cargas eléctricas, y nos permite determinar el campo eléctrico para las distribuciones de la carga con simetría sencilla. Ahora queremos obtener un teorema que relacione el campo magnético con sus fuentes, las corrientes eléctricas. El teorema de Ampere nos permitirá determinar el campo magnético creado por algunas corrientes eléctricas de simetría sencilla. Antes de enunciar este teorema, es preciso introducir el concepto de la circulación del campo magnético. Llamamos circulación del campo magnético a la integral, perdón, a lo largo de una trayectoria cerrada del producto escalar del vector de inducción magnética por el elemento de la trayectoria. Las líneas del campo electrónico comienzan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Esta propiedad del campo eléctrico se refleja en el teorema de Gauss, que dice que el número neto de líneas del campo que atraviesan una superficie cerrada es proporcional a la carga neta de su interior, ¿no? Como está observado aquí. Si tenemos una carga positiva, recordemos que siempre va a salir esta fuerza, no siempre va a ser hacia afuera. Cuando tenemos una carga negativa, por lo general va a traer y esta carga va a ser hacia adentro. En cambio, las líneas de inducción, ojo con eso, ¿no? Inducción magnética no empiezan ni terminan en ningún punto, sino que forman curvas cerradas. Por tanto, el número neto de líneas de inducción o flujo magnético a través de una superficie cerrada es siempre cero. Ahora sí, entendiendo esto, como ejemplo, calcularemos la circulación del campo magnético creado por una corriente rectilínea de intensidad a lo largo de una circunferencia de radio, centrada en el hilo conductor. En este caso, las líneas de inducción forman circunferencias concéntricas centradas en el hilo. Por lo tanto, los vectores tanto B como DL son paralelos. Además, el módulo es constante, no va a cambiar. Entonces, sobre la circunferencia tendríamos un valor, ¿no? Un valor como de este rango. Así como está aquí en la imagen, podemos observar que el valor de B es igual a la unidad vectorial sobre la intensidad sobre 2 por pi por radio. Calculamos la circulación del campo. Aquí ya hacemos con integrales, ¿no? Cada uno tiene sus integrales y podemos utilizar cualquiera de estas o simplemente cuando se trata del radio, pues de esta. Observamos que en este caso la circunferencia del campo magnético sobre la circunferencia es igual de producto por la intensidad de corriente que atraviesa la superficie limitada por C.
El teorema de Ampere es la generalización de este estudio. La circulación del campo magnético sobre cualquier curva cerrada es igual al producto de la permeabilidad por la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa la superficie limitada por la curva cerrada. El ejemplo, utiliza el teorema de Ampere para determinar la inducción magnética en el interior de solenoide de newtons espirales y longitud por el que circula la corriente intensa. A partir de la expresión obtenida en el apartado anterior, calculamos la inducción magnética en el interior de un solenoide de 400 espiras y 25 centímetros de longitud, por lo que circula una corriente de 2A. Por simetría, las líneas de inducción magnética en el interior del solenoide y lejos de sus extremos son rectas paralelas en el interior del solenoide. El campo magnético es constante, ese no va a cambiar. En el exterior es prácticamente nulo. Para aplicar el teorema de Ampere, escogemos como trayectoria un rectángulo de lados A y B como se muestra en la figura. En los lados del rectángulo perpendiculares al eje de solenoide, los vectores de L y B son perpendiculares y por ello tenemos que el módulo I de L son igual a cero. Por tanto, la única contribución no nula a la circulación es del segmento interior del solenoide y paralelo a su eje. Hasta aquí, ¿me entendieron, verdad, chicos? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Que a partir del solenoide tenemos una acción positiva y negativa al mismo tiempo. Va a entrar por un lado, se va a hacer un círculo y va a salir. Así va sucesivamente. Lo mismo cuando es negativa, en cambio, pero del otro lado. Mil disculpas, chicos. Em, La intensidad de corriente que pasa a través de la superficie limitada por el rectángulo es igual al número de las espías que atraviesa el rectángulo multiplicando por la intensidad de la corriente que recorre cada espina. El número de espiras que atraviesan el rectángulo es igual a la densidad de espiras multiplicada por la longitud. Y aquí aplicamos el teorema de Ampere, que es una integral por B por dl, que es igual a la intensidad inicial eh, de C, ¿no? Tenemos también el módulo por B, que es igual al angular inicial por la intensidad, y así sucesivamente. ¿Con quién nos vamos a quedar? Pues vamos a quedarnos con esta fórmula, solo con esta. Sustituimos los valores que nos habían dado en la parte de arriba. Aquí por lo general se simplifica para hacerle más fácil a la expresión. Multiplicamos, dividimos y nos sale 4 por 10 a la menos 3 teslas, ¿no? Eso, chicos, con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto, chicos? No, Alison. Listo, chicos. Por favor, sigan estudiando para los exámenes, para las pruebas. Quiero que les vaya súper bien. Y dicho eso, pues ya acabaríamos la clase del día de hoy. Gracias, chicos. Cuídense y disculparán cualquier cosita. Gracias. Chao. Ya, A ustedes, chicos. nos Chao. vemos entonces. Chicos, gracias igualmente.